Muy bien, seguimos hablando de los sistemas de nutrición. En este caso hablaremos del sistema respiratorio. Hablaremos de los órganos que componen a este sistema y sobre todo de la trayectoria que realiza el aire inspirado a través de cada uno de estos órganos. El primer órgano respiratorio serían las cavidades nasales. Si bien el aire también puede ingresar por la boca es un órgano digestivo. Las cavidades nasales humedecen el aire y lo calientan, y eso facilita su entrada a la faringe. De la faringe va a pasar a la laringe. La laringe contiene una abertura que es la glotis, y a través de esa abertura ingresa el aire a la laringe. La laringe pasa a la tráquea y la tráquea se bifurca en dos bronquios, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, que ingresan al pulmón. Una vez que el bronquio está en el pulmón, se ramifica en numerosos bronquiolos, que a su vez desembocan en una cámara alveolar o alvéolo, que está conformado por una membrana muy delgada, y que después esta membrana delgada va a facilitar el intercambio de gases o hematosis. La faringe, hay que aclarar que es un órgano tanto digestivo como respiratorio. Muy bien, entonces decíamos que el aire inspirado va a llegar a los pulmones y más precisamente a las cámaras alveolares o alvéolos, que se cuentan precisamente a continuación de los bronquiolos. Precisamente cuando el aire inspirado entonces llega a los alvéolos, que contienen una membrana muy delgada, los alvéolos están en una estrecha vinculación con los capilares sanguíneos. Entonces aquí vemos una representación del alvéolo con el capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo tiene dos extremos. Un extremo, que es el capilar arterial pulmonar, que es sangre que proviene del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Mientras que en el otro extremo tenemos el capilar venoso pulmonar, que se va a continuar con la vena pulmonar y va a llegar a la aurícula izquierda del corazón. Cuando están en estrecha relación los alvéolos con los capilares sanguíneos, se produce un intercambio gaseoso o hematosis. ¿En qué consiste ese intercambio gaseoso? Bien, la sangre que proviene del ventrículo derecho es sangre que proviene de las células de todo el cuerpo, es decir, que tiene una alta proporción o una alta concentración de dióxido de carbono. Entonces, va a tener esa alta concentración de dióxido de carbono y una muy baja concentración de oxígeno. Cuando pasa cerca del alvéolo, en el alvéolo, que está el aire inspirado, hay una baja concentración de dióxido de carbono, con lo cual el dióxido de carbono de la sangre pasa de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración de dióxido de carbono. Por el contrario, cuando la sangre sigue transcurriendo, el oxígeno que está en el alvéolo está en una alta concentración, y aquí habíamos dicho que había una baja concentración de oxígeno, con lo cual el oxígeno pasa de un lugar de mayor concentración de oxígeno hacia un lugar de menor concentración de oxígeno. Pero además existe, para el caso del oxígeno, una molécula que es la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, que tiene una gran afinidad por el oxígeno, con lo cual el oxígeno también es captado por la hemoglobina, y de esa manera se asegura el transporte de oxígeno a través de la sangre, de manera tal que la sangre quede oxigenada. Hay que decir que aproximadamente el 97 al 98% del oxígeno es transportado a través de la hemoglobina, y en un 2 o un 3% el oxígeno va disuelto en sangre. De manera tal que cuando la sangre sale del pulmón a través de los capilares venosos y a través de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda del corazón, la sangre está totalmente oxigenada. Ese intercambio gaseoso que hay entre el dióxido de carbono y el oxígeno es lo que se denomina como hematosis. Muy bien, vamos a continuar entonces con el sistema urinario. El sistema urinario tiene por función principal la formación de orina. Esa formación de orina va a estar a cargo de los riñones.
¿Qué es lo que hacen los riñones? Precisamente filtrar la sangre para formar la orina. Hay otros órganos que conforman también parte del sistema urinario, que son los uréteres, la vejiga y la uretra. Entre la vejiga y la uretra hay un esfínter, que es el esfínter vesical, que permite la salida de la orina desde la vejiga hacia la uretra. Entonces los riñones lo que hacen es filtrar la sangre y formar la orina. ¿Cómo hacen eso? Bien, cuando filtran la sangre, retienen los desechos nitrogenados que provienen de la sangre, que provienen de las arterias renales, y reabsorben una serie de sustancias como agua, minerales, glucosa, ¿sí? Es decir, sustancias que no pueden perderse a través de la orina porque la orina será excretada. Ahora vamos a ver una imagen precisamente del sistema urinario. Muy bien, entonces aquí vamos a tener un esquema del sistema urinario. En este esquema del sistema urinario vamos a ver los órganos que lo componen. Vamos a ver los riñones, derecho e izquierdo, los uréteres, también derecho e izquierdo, la vejiga, los esfínteres y la uretra. Precisamente la orina, decíamos, se formaba en los riñones, es vehiculizada hacia los uréteres, de los uréteres va a pasar a la vejiga, donde la orina es almacenada, hasta que finalmente pueda salir por la uretra y ser excretada. Hay que recalcar que la orina, entonces, que se forma en el riñón, se va a formar a partir de la filtración de la sangre. La sangre ingresa al riñón a través de la arteria renal y sale la sangre sin los desechos nitrogenados por la vena renal. Los desechos nitrogenados, como la urea, por ejemplo, son retenidos dentro del riñón y excretados con la orina, precisamente a través de los uréteres, la vejiga y la uretra, con la menor cantidad de agua posible, ya que se reabsorbe la mayor parte del agua y solamente se deja el agua necesaria para vehiculizar los desechos metabólicos que se quieren eliminar con la orina. Muy bien, uno de los temas que tenemos que hablar ahora es precisamente qué es la homeostasis. Es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener su medio interno constante en equilibrio a pesar de los cambios que suceden en el ambiente. Precisamente, la interrelación que hay entre los diferentes sistemas tratan de que el cuerpo se mantenga equilibrado internamente, más allá de los cambios que pudiesen haber en el ambiente. Es decir, el ambiente cambia constantemente de presión de aire, cambia constantemente de temperatura y sin embargo el cuerpo se mantiene más o menos estable, más o menos en equilibrio, con una temperatura constante, con una presión sanguínea más o menos constante, con una frecuencia respiratoria y cardíaca también constante. Todo esto es posible porque los sistemas de órganos tratan de mantener ese medio interno constante, más allá de que el ambiente pueda cambiar. A eso se refiere la homeostasis, o eso es lo que quiere decir precisamente homeostasis. Precisamente el sistema urinario es un sistema que trata de tener funciones homeostáticas. Además de formar la orina y de expulsar la orina, lo que está haciendo es precisamente guardar cierto equilibrio interno. Entonces, regula las concentraciones sanguíneas de numerosos minerales, regula el contenido de agua en sangre, reabsorbiendo una gran cantidad de agua cuando llegan a los riñones y devolviéndola a la sangre, mantiene un pH adecuado de la sangre, esto es, una acidez determinada dentro de la sangre, retiene nutrientes importantes como la glucosa, aminoácidos, para que no se vayan a través de la orina. Secreta una serie de hormonas como por ejemplo la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, y elimina productos de desecho celular, sobre todo urea, es decir, desechos nitrogenados que provienen del metabolismo de las proteínas. Muy bien, terminamos con los sistemas de nutrición y vamos a empezar con la parte 3, que se refiere a los sistemas de control.
Hay dos sistemas de control, uno es el sistema nervioso y otro es el sistema endocrino. Cada uno con sus características particulares controlan a los órganos y de esa manera controlan el equilibrio interno para reaccionar y enfrentar al ambiente externo. Vamos al sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una unidad funcional que es la neurona, es decir, la célula nerviosa o neurona. Esta neurona va a tener un formato diferente al de otras células del cuerpo o a las células tipo del cuerpo, ya que va a tener una estructura estrellada o ramificada. Vamos a observar que tiene un cuerpo o soma, un núcleo, por supuesto, dentro del citoplasma de esta célula, dendritas, que son prolongaciones citoplasmáticas cortas del citoplasma celular, y un axón, que es una prolongación citoplasmática larga de la célula. Ese axón va a terminar precisamente en terminaciones ramificadas llamadas telodendrones. El funcionamiento de esta célula es muy importante para la transmisión y recepción de información. Esa recepción y transmisión de información que se hace a través de la neurona, se va a hacer la recepción de la información a través de las dendritas, es decir, de las prolongaciones citoplasmáticas cortas. Esta información generalmente se hace a través de un neurotransmisor que es liberado por otra célula, es decir, por otra neurona. Las dendritas recepcionan a ese neurotransmisor, eso produce cambios metabólicos dentro de la célula, las cuales producen otro neurotransmisor que se va a expandir o se va a transportar por el axón hacia las terminales axónicas, que a su vez se van a comunicar con otra célula o con un órgano donde tengan que hacer efecto. Por lo tanto, los neurotransmisores son los portadores de la información neuronal o la información que lleva el impulso nervioso. Precisamente la comunicación que hay entre una neurona y la otra se denomina sinapsis. Bien, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Esto es el cerebro, que está dentro del cráneo, y la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, a su vez, está formado por los nervios y los ganglios. Los nervios que salen de la columna vertebral, diapares, y que provienen de la médula espinal, ¿sí?, van a formar parte del sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Los nervios, que son la conjunción de los axones de las neuronas, que pertenecen al sistema nervioso periférico somático, van a salir de la columna vertebral y se van a dirigir hacia el órgano efector para realizar su acción. En cambio, los nervios que provienen del sistema nervioso autónomo van a salir también de la columna vertebral y se van a dirigir a una estructura que es el ganglio. En el ganglio se van a hallar otras neuronas con las cuales va a hacer sinapsis y de ahí va a salir un nervio postganglionar que se va a dirigir hacia el órgano efector para realizar su actividad. Esa es una de las diferencias que hay entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Además, el sistema nervioso somático realiza acciones que son conscientes y voluntarias, mientras que el sistema nervioso periférico autónomo realiza acciones que son involuntarias o inconscientes o automáticas. Por eso se le denomina sistema nervioso periférico autónomo. Muy bien, llegamos entonces al sistema endocrino. El sistema endocrino era
otro de los sistemas de control, el otro era el sistema nervioso, y precisamente lo que hace es controlar los órganos, otros órganos, para producir y mantener un equilibrio interno. El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos y tejidos que segregan o liberan ciertas sustancias, y esos órganos y tejidos se denominan glándulas. Las glándulas pueden ser exócrinas porque liberan sus productos en el mismo órgano donde producen el efecto, o glándulas endócrinas que producen sustancias químicas como las hormonas que van al torrente circulatorio y ejercen su efecto en órganos más alejados, como puede ser, por ejemplo, la hipófisis, la tiroides y paratiroides, las suprarrenales y las gónadas, esto es, ovarios y testículos. Ejemplos de hormonas que se liberan en el torrente sanguíneo son la insulina, por ejemplo, que regula la glucosa en sangre, y las hormonas sexuales como la progesterona y los estrógenos, por ejemplo. Muy bien, llegamos finalmente al sistema genital. Las gónadas o glándulas sexuales forman parte del sistema genital masculino y femenino. Precisamente los testículos, que forman los espermatozoides, forman parte del sistema genital masculino, mientras que los ovarios, que producen los óvulos, forman parte del sistema genital femenino. Los espermatozoides son producidos en los túbulos seminíferos de los testículos, luego salen hacia el epidídimo que está arriba del testículo, y los espermatozoides luego van hacia los conductos deferentes, ¿sí?, que los van a transportar hasta la próstata. Precisamente en este lugar ambos conductos deferentes se van a fusionar en un conducto único. La vesícula seminal produce líquidos seminales y la próstata produce líquidos prostáticos, que conjuntamente con los espermatozoides conforman el semen que va a salir hacia el exterior a través del conducto de la uretra. Hay que aclarar que en este caso la uretra es un conducto común entre el sistema urinario y el sistema reproductor masculino. En el sistema reproductor femenino, los óvulos se producen en los ovarios. Una vez que están maduros, salen hacia las trompas de falopio y de las trompas de falopio se van a alojar en el útero. Si el óvulo es fecundado en la trompa de falopio a través de un espermatozoide, el óvulo fecundado se va a alojar en el útero y se va a desarrollar el embrión. Si el óvulo no es fecundado, el óvulo va hasta el útero y luego se desintegra. Y posteriormente es sacado del cuerpo a través del proceso menstrual, el cual va a pasar del útero hacia la vagina y de la vagina hacia el exterior. El contenido menstrual no está dado solamente por el óvulo desintegrado, sino que además está compuesto por las paredes internas del útero, que es el endometrio. Las 3/4 partes del endometrio se caen y conjuntamente con el óvulo desintegrado van a formar parte del contenido menstrual que va a salir hacia el exterior a través de la vagina. Muy bien, esto es todo, espero que les haya servido. Muchas gracias.